Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Mesas y vamos a estar aprendiendo un poco más de eso en un momentito, pero le queremos dejar saber que tenemos una aplicación para la iglesia y ahí puede conectarse con nosotros en nuestros ministerios y también para los eventos. Solo tiene que buscar Crossbridge Miami Springs y ahí lo va a encontrar. Y también le queremos dejar saber que tenemos un servicio en inglés a las 10 y tenemos un servicio en español a las 11:30. Eso es todo por hoy. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hola, soy Henry Rojas, pastor del Ministerio Hispano, aquí en la iglesia de Crossbridge Miami Springs. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Mesas. Después de que el Señor Jesús dio su discurso acerca de las señales del fin, de su segunda venida y del fin del siglo, Él continuó enseñando en el templo y la gente venía, se acercaba para escucharlo, mientras los líderes religiosos planeaban cómo matarlo. Es así como en el Evangelio de Lucas, entonces llegamos a la segunda mesa de esta serie, la Pascua de los discípulos, la cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y ese es nuestro título para hoy, la segunda mesa, la Pascua de los discípulos, y este es nuestro texto base en el capítulo 22. Este acontecimiento será recordado este año en nuestro calendario el jueves de la semana de pasión y muerte del Señor Jesús, que para nosotros este año cae en abril 6. Voy a leer inicialmente apenas hasta el versículo 13 y luego iremos añadiendo más versículos. Dice Lucas 22 del 7 al 13. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Quiero dividir el contenido de lo que vamos a estar meditando en este capítulo en 3 puntos principales: la celebración de la cena de la Pascua, el establecimiento del nuevo pacto y la traición de Judas. Así que veamos en primer lugar la celebración de la Pascua. Esta celebración que Jesús iba a tener con sus discípulos realmente fue ordenada por Dios en su palabra para el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, según nos lo dice Éxodo capítulo 12. Se celebraba el día 14 del primer mes del calendario judío, el mes de Abib, que también más tarde se llamó el mes de Nisan, que corresponde a nuestro calendario
entre los meses de marzo o abril. Ustedes saben que esta fecha se mueve cada año. Ese 14 del primer mes del calendario judío se sacrificaba un cordero. A la caída del sol, nos lo dice también Éxodo 12. Era el cordero de la Pascua para conmemorar, para recordar que ese día Dios los había sacado de la tierra de Egipto, donde ellos fueron esclavos, y los había protegido de la muerte de los primogénitos mediante la sangre de sacrificio que había sido aplicada en la puerta de sus propias casas. No sé si ustedes notaron en la lectura inicial que hice que Lucas, el evangelista, se refiere a la celebración de la cena de la Pascua, pero no dice Pascua, sino que le llama la fiesta de los panes sin levadura. Porque estas dos celebraciones coincidían. La Pascua coincidía con la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, durante los cuales la ordenanza bíblica para Israel era no tener en sus casas pan con levadura, ya que la levadura representaba el pecado, la contaminación. Entonces estaba simbolizando, estaba tipificando la eliminación del pecado de la vida del creyente. Así que el mismo día 14 que se mataba el cordero, ahí iniciaba también los 7 días de la celebración de los panes sin levadura. La razón por la cual el Señor Jesús celebró esta Pascua con sus discípulos es porque era parte de la cultura judía. Era una creencia, una costumbre muy importante, una creencia muy importante, era parte de la identidad judía. Aparte de eso, era una ordenanza bíblica para el pueblo de Israel, que tenía el propósito, como les dije, recordar la liberación que Dios había hecho en Egipto. Más adelante vamos a descubrir que también para el Señor Jesús tuvo otro propósito, además de los que ya les mencioné. Pero lo vamos a descubrir cuando avancemos un poquito más en la explicación del pasaje. En este momento, no puedo dejar de mencionar que se nota por la narración que hace el evangelista Lucas el carácter totalmente divino del Señor Jesús. Nos está presentando al Señor Jesús con su carácter divino, su absoluto control de todo, lo cual es un testimonio de que Jesús es Dios hecho hombre. Si no fuera así, ¿cómo Jesús iba a saber y cómo iba a poder controlar que justamente sus 2 discípulos se iban a encontrar con un hombre que venía con un cántaro trayendo agua? ¿Cómo iba a saber eso? ¿Cómo iba a controlarlo? Que al seguir a ese hombre los iba a guiar exactamente hacia la casa donde el dueño de la casa había preparado un lugar para que él celebrara esta cena. Esto no fue una planeación cuidadosa y controlada, sino una demostración del conocimiento sobrenatural de Jesús. Lo menciono porque algunos críticos han considerado que Jesús fue sorprendido por el desarrollo de los eventos y terminó siendo crucificado como algo que él no pudo controlar y que no estaba dentro de sus planes. Pero muy por el contrario, la Biblia en muchas partes menciona que Jesús sabía que iba a morir, que había venido para ello y que voluntariamente se ofrecía para dar su vida en rescate por aquellos que habríamos de creer. Durante los días previos a la celebración de esta Pascua, Jesús habló frecuentemente de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Nada lo sorprendió, sino que Él ejecutó a la perfección el plan de redención que Dios había diseñado para traernos la liberación de la condenación, la liberación de la esclavitud del pecado al cual hemos sido sometidos nosotros los seres humanos. Pedro y Juan, que fueron los discípulos enviados a preparar la cena, según el Evangelio de Lucas, estuvieron en el momento exacto
en el lugar preciso, en el lugar exacto, para exactamente encontrarse con el hombre que precisamente en ese mismo instante llevaba agua en un cántaro. Y exactamente se iba a dirigir hacia la casa donde habían preparado un lugar para esta celebración. Todo concordó, sin ningún retraso, sin ningún tropiezo. Los comentaristas bíblicos mencionan como algo admirable y algo muy extraño, es que no se acostumbraba que un hombre cargara agua en un cántaro. Los hombres cargaban agua normalmente en bolsas de pieles. El cargar agua en los cántaros era normal para las mujeres, como una tarea de ellas para proveer agua para las casas. Así que esto fue una señal inequívoca que el Señor Jesús dio a sus dos discípulos, donde todo encajó a la perfección, mostrándonos el conocimiento anticipado y el absoluto control soberano de Jesús como Dios hecho hombre. Algunos dicen tal vez Jesús había previamente llegado a un acuerdo con el dueño de la casa para que le prestara el sitio para la celebración. Es posible, no lo sabemos. O tal vez esto ocurrió igual como ocurrió unos días antes, cuando Él envió a discípulos a que tomaran un burrito que estaba atado para entrar en su entrada triunfal a Jerusalén, lo cual fue hecho sin haber consultado con nadie. Lo menciono porque esto es maravilloso, ver al Señor Jesús mandando, ordenando y controlando de esta manera, actuando soberanamente como el Señor de los hombres y el Señor de las propiedades. Es también maravilloso ver cómo Dios dispone de personas y dispone de medios y cómo estas personas son diligentes y se colocan ellos mismos y sus propiedades, sus pertenencias, dispuestos para cumplir los planes de Dios. Que Dios encuentre que nuestro corazón es un corazón dispuesto para que Él soberanamente lleve a cabo su voluntad en nuestra vida y a través de ella. Es claro en la Biblia que Jesús todo lo sabía, que Él conocía hasta lo oculto del corazón del ser humano, porque Él es Dios quien gobierna soberanamente. Dice el Salmo 135, versículo 6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Por eso, esta primera parte del relato de Lucas que leí termina diciendo en el versículo 13, ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Todo estaba diseñado por un Dios que es absolutamente soberano y que tiene absoluto control de todas las cosas y que nos involucra a los seres humanos en el desarrollo de estos planes. En segundo lugar, veamos el establecimiento del nuevo pacto, la cena del Señor. Acompáñenme ahora leyendo los versículos 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Les dije hace un instante que aparte de celebrar la Pascua con sus discípulos, porque era parte de la cultura, porque era parte de la identidad y porque era un mandato bíblico, Jesús también tenía otro propósito para hacerlo.
¿Cuál era ese propósito? Jesús quería tomar esta celebración e introducir un nuevo significado, revelar algo nuevo. Para entender el impacto que esto debió causar en los discípulos, debemos conocer que esta celebración cada año se hacía durante siglos, siguiendo una serie de instrucciones, de tradiciones, que consistía en repetir una serie de oraciones, pronunciar algunas frases en la medida que se seguía determinado ritual con los diferentes elementos que estaban dispuestos en la mesa. Esto con el paso del tiempo se había ido incorporando y se había oficializado a tal punto que era como una especie de libreto. Esta era una celebración familiar. El padre de familia, en un momento determinado, tomaba el pan, lo levantaba y declaraba que ese era el pan de la aflicción. Aflicción que el pueblo había vivido en Egipto. Tenía ese propósito de recordar para ser agradecidos. Pero en esta celebración con Jesús, de pronto Él rompió el esquema. Se salió del guión determinado. Jesús también tomó el pan, lo levantó, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, pero les dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Así que Jesús estaba estableciendo un nuevo significado y un nuevo propósito para esta celebración. Ya el pan no era para recordar que habían pasado aflicción cuando fueron esclavos en la tierra de Egipto, sino que ahora este pan representaba el cuerpo del Señor, que iba a ser al otro día afligido, lacerado, con el látigo y con la corona de espinas, y que iba a ser traspasado con los clavos en la muerte más humillante y degradante, la muerte de cruz. Jesús tomó en su cuerpo nuestros pecados. Jesús tomó nuestra humanidad. Su cuerpo literalmente fue ofrendado, fue partido y experimentó extremo dolor. Por eso el Salmo 22:17 dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Como si Jesús en su dolor estuviera siendo consciente de cada hueso que tenía, porque cada parte de su cuerpo estaba gritando de dolor. Su cuerpo nos fue ofrendado, nos fue dado, significando que era sacrificado en nuestro lugar para pagar por la culpa de nuestros pecados. Hoy sabemos que el pueblo judío organizaba durante siglos cada año esta velada en torno a 4 copas que tenían los siguientes nombres: copa de la salvación, copa de la liberación, copa de la redención y copa de la restauración. Esta clasificación el pueblo judío la hacía motivados por lo que dice Éxodo 6, del 6 al 7. Aunque la Biblia no nos da estos detalles en el desarrollo de la celebración que Jesús tuvo con sus discípulos, los estudiosos de la Biblia y conocedores de las tradiciones identifican que cuando Jesús levantó la copa, esta era ya la tercera copa, la que se tomaba después de haber cenado, porque las 2 primeras copas se usaban y se consumían durante la cena. Así que por segunda vez Jesús le da un nuevo significado, vuelve y rompe el guión. Así como lo hizo con el pan y le dio un nuevo significado, una nueva interpretación, ahora Jesús en el versículo 20 les dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esta tercera copa, la copa que se llamaba de la redención, Jesús está declarando que esa redención es una realidad a causa de su sangre que va a ser derramada al día siguiente. Que la redención es una realidad
a causa de que su sangre es la sangre del nuevo pacto, la sangre del verdadero Cordero de Dios. Con esto Jesús declaró que lo que la Pascua anunciaba tenía su pleno y total cumplimiento en Él. Esta es una revelación extraordinaria. Y esto tiene que haber asombrado y desconcertado un poco a sus discípulos. Jesús estaba proclamando que Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús afirmó que en su sangre quedaba establecido el nuevo pacto, que todo el antiguo pacto era simplemente una sombra que había estado apuntando hacia el día cuando la justicia de Dios iba a quedar satisfecha en un sacrificio perfecto, y era el sacrificio de Jesús. Todos los sacrificios que se habían hecho durante siglos en el Antiguo Testamento, todo el sacrificio de estos animales estaban simplemente con el propósito de prefigurar, de anunciar por anticipado, porque estaban mirando hacia el sacrificio del perfecto Mesías. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios justo juzgó la maldad del ser humano y Cristo pagó con su sangre, sangre inocente, por los pecados de todos aquellos que habríamos de ser llamados a ser parte del pueblo de Dios. La justicia de Dios quedó satisfecha y por lo tanto Dios puede ofrecer, por su gracia y su misericordia, perdón al pecador culpable, al pecador que ha sido llamado a ser parte del pueblo de Dios. Qué interesante fue esta celebración. Con razón Jesús dijo que Él había tenido mucho deseo de celebrar esa Pascua con sus discípulos. La Pascua adquirió un nuevo propósito. Ya no era para recordar la liberación de Egipto, sino para recordar la liberación que da Jesús. La liberación a través de su muerte y su resurrección. El mismo Señor Jesús nos ordenó tomar de este pan y de esta copa en memoria de Él. Esta era una celebración familiar que adquiere un nuevo significado y que ahora se convierte en la celebración de la familia de la fe. Aquellos que mediante la fe han sido convertidos en hijos de Dios, parte del verdadero pueblo de Dios. Esta es una ordenanza eclesiástica. Es mucho más que participar en un rito. Es testificar que pertenecemos al pueblo de Dios por la adopción gratuita que nos ha sido dada en Cristo Jesús como verdaderos hijos de Dios. Si en la ceremonia celebrada por Jesús con sus discípulos estaban presentes las 4 copas, entonces eso significa que Jesús dejó en suspenso la 4ª copa porque nunca la tocó, nunca la tomó. Dice el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús en esta celebración también prometió entonces que Él iba a regresar y que nosotros como parte de su pueblo íbamos a participar junto con Él en esta celebración, pero en la plenitud del reino de Dios, cuando Él venga por segunda vez. El Señor Jesús usó frecuentemente una figura, la de un gran banquete, para referirse a esa plenitud del reino en su segunda venida. Porque Él es el pan de vida. Así que participar del pan y de la copa, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, significa que Él es nuestra única y total esperanza para el perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna. Solo en Jesús está la respuesta y solo Él es nuestra esperanza para la salvación eterna. Déjenme ver ahora, en medio de este anuncio tan importante, tan revelador, tan significativo para nosotros hasta el día de hoy. Déjeme ver en tercer lugar lo que fue la traición de Judas, porque esto nos habla de soberanía divina
y responsabilidad humana. Dicen los versículos 21 al 23, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Lucas, en los versículos iniciales de este mismo capítulo, ya nos ha contado que Judas ya había ido en secreto donde los principales sacerdotes para ofrecer entregarles al Señor. Lo que humanamente hablando hizo que los sacerdotes judíos tomaran preso e hicieran matar a Jesús en la fiesta de la Pascua fue el ofrecimiento que se les anticipó por medio de Judas. Porque los sacerdotes habían planeado matarlo, pero no en la fiesta de la Pascua. Porque ellos sabían que para esa época Jerusalén estaría invadida por una gran multitud celebrando este acontecimiento y tenían miedo a la reacción de la gente. Literalmente a los sacerdotes les tocó aprovechar el momento de contar con alguien que del grupo íntimo de Jesús lo traicionara y se los entregara, aunque fuera en la fiesta de la Pascua, lo que ellos no querían. Pero esto es lo maravilloso del relato bíblico, porque estaba establecido por Dios de que el verdadero Cordero tendría que morir justo en una Pascua. Así que la muerte de Jesús muestra a profundidad la continuidad del plan divino en cuanto a la redención. Tenía que ser en la Pascua. La soberanía de Dios puede usar para el cumplimiento de sus planes hasta la maldad humana. Así como fue usada la traición de Judas y el odio de los líderes religiosos que deseaban matar a Jesús. El anuncio de la traición fue una gran perturbación en medio de la cena. El Evangelio de Juan dice que para hacer este anuncio Jesús se conmovió. Los discípulos se entristecieron y comenzaron a preguntarse quién iba a ser el traidor. Cuán importante es que no confiemos, no demos por hecho nuestra lealtad y nuestra fidelidad hacia el Señor, porque somos débiles y somos inclinados hacia el pecado. Cuán importante es que recordemos el texto de la Biblia que dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es nuestra experiencia, no es nuestro conocimiento, ni siquiera nuestra fidelidad ya vivida, que es la misericordia y la gracia de Dios lo que nos sostiene. Que Dios siga teniendo misericordia, gracia y nos guarde y nos proteja y nos mantenga fieles, firmes, apegados a Él. La traición de Judas estaba profetizada como parte de la soberanía de Dios. Pero Judas siguió siendo responsable de su propia decisión. Jesús no reveló en ese momento en la cena quién era el traidor. Solamente dijo que era uno de ellos, de los 12, que era uno que mojaba el pan en el mismo plato de él. Esta era una costumbre en esta comida, tomar un trozo de pan, mojarlo en ciertas salsas que se colocaban en diferentes platos. Y Jesús lo hizo para expresar que el traidor era alguien que había llegado a ser muy cercano. Jesús metió un poco de pan en uno de estos platos con salsa y luego se lo entregó a Judas, que también era como una especie de honra que el anfitrión de la cena hacía a alguno de sus invitados. El Evangelio de Juan dice que cuando Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, y después de que se tomó este bocado, Satanás entró en él. Y entonces el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan capítulo 13. Estaba anunciada la traición. Salmo 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Pero Judas no actuó como un robot.
Él no era un autómata. Judas hizo lo que quería hacer. En su corazón no había amor por Jesús. Simplemente había visto una oportunidad en Cristo para alcanzar sus propios intereses. Judas en el fondo no quería una cruz. Judas lo que quería era un trono. Y pensó que con Cristo lo podía alcanzar. Cuando descubrió que Jesús no era la clase de Mesías que él pensaba que era, buscó sacar provecho adquiriendo unas cuantas monedas. Hay muchos que hoy en día van detrás de Jesús, pero no por quien Él es, sino porque ven en el Señor una oportunidad para lograr sus propias metas. Aunque Dios es soberano y decide todo, cada uno seguimos siendo responsables de lo que anhelamos y hacemos. Somos responsables de los motivos que nos mueven. Somos responsables ante la soberanía de Dios. Somos responsables de lo que hagamos con Cristo. Si lo amamos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, o si solo vemos en Él una oportunidad para nuestros propios intereses. Yo te invito a que vengas a Cristo, que vengas a Él creyendo en Él tal como nos ha sido presentado en el Evangelio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno de los discípulos en la cena se ofreció para lavar los pies de los demás. En la misma cena discutieron quién de ellos sería el más importante en el reino de Dios. Pedro lo negó, Judas lo traicionó y todos los demás lo abandonaron. Sin embargo, todos habían sido invitados a la mesa del Señor. Oremos para que Dios en su gracia que nos ha llamado para participar como su pueblo en su mesa que nos ha invitado, oremos para que nuestro corazón esté genuinamente arrepentido y no seamos llevados de nuestros malos y egoístas deseos, sino que limpiados de la vieja levadura podamos ser instrumentos de justicia guiados por el Espíritu Santo. Esta cena lo que muestra es el tremendo amor, la tremenda compasión y la tremenda entrega del Señor que nos ha invitado, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestras debilidades, a compartir con Él en su mesa. Que Dios, en su justicia, sea el que nos revista y nos haga dignos, ya que nosotros no podemos por sí mismos. Te invito a que ores conmigo y le demos gracias al Señor por esta demostración de su entrega, de su pasión, de su compasión y de su amor. Padre amado, gracias, porque tu palabra de una manera muy clara, a través de la celebración que Jesús tuvo con sus discípulos, nos está anunciando que todo el plan de la redención en Cristo Jesús tiene su pleno y total cumplimiento. Nos está anunciando que el cuerpo de Jesús, que fue lacerado, que fue traspasado, que fue castigado con el látigo, que fue ofrecido en la cruz y que su sangre que fue derramada es el precio que se pagó para que tu justicia quedara totalmente satisfecha y tú pudieras ofrecernos a nosotros gratuitamente tu perdón y tu amor. Gracias por dignificarnos, gracias por invitarnos a ser parte de esta mesa. Gracias por hacernos tus hijos, por hacernos miembros de tu pueblo. Gracias por llamarnos mediante el mensaje del Evangelio, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero Señor, que nuestro corazón sea un corazón apercibido. Que nuestro corazón no esté siendo aún controlado por nuestro egoísmo, por nuestra maldad, como estaba ocurriendo aún con los discípulos en semejante momento tan sublime. Límpianos, guárdanos. Y Señor, y permítenos aprovechar que cada vez que partamos de este pan y tomemos de esta copa, inequívocamente estemos anunciando
la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Señor, añade a esta mesa aquellos que tú has de llamar conforme a tu misericordia y gracia. Gracias por tu palabra, por tener la bendición de poderla escudriñar. Y gracias, Señor, por lo que esto significa en nuestra vida, la seguridad de que tú estás a cargo, de que tú eres un Dios soberano, que lo controlas absolutamente todo y que en tu bondad viniste y te ofreciste a través de Cristo Jesús para que nosotros podamos disfrutar de esta comunión. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que nos des fuerza y guía por el Espíritu Santo para dar testimonio eficaz de la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te adoramos. Amén. Que Dios te guarde y que tengas un resto de semana muy productivo y que vuelvas a profundizar en la meditación de este pasaje. Bendiciones. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.